a todos, mi nombre es Emilio Trejo y desde la plataforma streaming de Inspenet TV le damos la bienvenida al programa R&M, Reliability and Maintenance, programa donde le llevamos con cierta frecuencia interesantes entrevistas con personas del ámbito de la confiabilidad y mantenimiento que esperamos que sea útil para todos ustedes. El día de hoy me acompaña un amigo, Elisaúl Materán, ingeniero de muchos años de experiencia en el área de equipos estáticos, inspección y tiene una fortaleza en el área de RBI, inspección basada en riesgo, como se le conoce en español, IBR. Y bueno, el día de hoy nos está acompañando acá para tener una conversación con él sobre este interesante tema del IBR. Buenos días, Elisaúl, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Emilio? Muchísimas gracias por la oportunidad, gusto saludarte. Y bueno, esperemos que este intercambio de información pues sea útil para las personas que nos están viendo, ¿no? Excelente, Elisaúl. Bueno, podemos comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo defines IBR e integridad mecánica? ¿Cómo se combinan estas dos metodologías y qué normas las contemplan para que nuestra gente conozca un poco más de este tema? Ok, bueno, fíjate que integridad mecánica es un concepto bastante amplio, ¿no? Realmente más que una metodología, viene siendo más bien una filosofía de trabajo que arropa todo el ciclo de vida de los activos, porque la integridad mecánica no es exclusiva de la etapa de operación y mantenimiento, sino que existe desde que nace, desde que se visualiza los proyectos de las diferentes plantas o instalaciones. Nacemos con conceptos de integridad mecánica. Tenemos integridad mecánica desde el diseño, tenemos integridad mecánica en lo que es el proceso de construcción, en el proceso de transporte, en el commissioning, y luego entramos a la fase de operación y mantenimiento e incluso en la fase de desincorporación de los equipos, ¿no? Lo importante es asegurarnos que nosotros apliquemos los criterios y las normas aceptadas a nivel internacional. Para algunos casos en el hemisferio occidental son las normas API, ASME, ese tipo de consideraciones, mientras que en otros países pues hay otros enfoques. En Europa hay unos, hacia lo que es la parte de Asia hay otros. Sin embargo, siguen criterios de ingeniería que son universales, ¿no? Entonces, la idea de la integridad mecánica es que nosotros podamos asegurar que se cumplan los estándares requeridos en cuanto a lo que es técnicas o cálculos desde el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y, por supuesto, de la inspección durante todo el ciclo de vida de los activos, ¿no? Por su parte, el tema de inspección basada en riesgo está como inmerso pues, dentro de lo que es el tema de la integridad mecánica, porque es una herramienta que nos permite a nosotros desarrollar planes de inspección, ¿no? Tanto para instalaciones que son nuevas, o sea, se puede aplicar desde lo que es la ingeniería, procura y construcción de una planta nueva, como también para instalaciones que están en servicio. Lo que busca fundamentalmente la inspección basada en riesgo, bueno, como su nombre lo dice, es con base en un análisis detallado de la probabilidad de falla y las consecuencias que esta falla pueda estar presentando desde el punto de vista de lo que es seguridad, ambiente, impacto en el negocio, etcétera. Tener en primer lugar, una jerarquización de cuáles son los equipos a los cuales se le debe prestar mayor atención dentro de una instalación. Y para ello parte de una base que es el proceso de sistematización, en el cual una planta digamos, se separa en sus componentes que son susceptibles de ser inspeccionados con base en dos criterios. Uno es lazos de corrosión, que estaba relacionado con la probabilidad de falla porque estudia lo que son los posibles mecanismos de deterioro que pueden estar actuando en detrimento de la integridad de los equipos.
Y por el otro lado está los grupos de inventario, que está totalmente relacionado con lo que es la consecuencia de la falla, porque hace una estimación del inventario de fluido que estaría disponible para ser fugado en un evento de rotura. Entonces, te permite establecer qué tan grande puede ser el impacto de la falla que vas a tener, ¿no? Entonces, con esos dos criterios como base, pues se hace un estudio detallado de los mecanismos de deterioro, se calcula la probabilidad de falla, también se hace un estudio detallado de los grupos de inventario, qué tipo de fluidos se están manejando, cuáles son los contaminantes, qué presiones, temperaturas se están manejando, y con base en eso se construyen los dos elementos del riesgo y se estima el nivel de riesgo de cada uno de esos elementos. Una vez que se tienen estimados esos niveles de riesgo, la idea es que nosotros seamos capaces de generar tareas de inspección que sean capaces de poder identificar esos mecanismos de deterioro cuando la planta está en servicio, de tal manera que podamos actuar de una manera proactiva a la hora de poder predecir cuál es el comportamiento que van a tener los equipos y mantenerlos siempre dentro de niveles de riesgo seguros. Muy rápidamente, eso es, digamos, los dos conceptos. Perfecto. Entonces, quiere decir que el IBR como productos tiene primero la jerarquización de todos esos equipos entre una matriz de riesgo que te va a situar, ¿verdad? Cada equipo o cada sistema en su nivel de riesgo. Luego te da unas tareas de inspección y inclusive los tipos de inspección que se requieren para esos equipos para bajar esos niveles de riesgo a niveles tolerables, ¿verdad? Eso sería como los productos esperados de un IBR. Sí, sí. Tenemos la jerarquización digamos, de todos los equipos y tenemos la identificación de justamente las tareas de inspección, diciéndote que se establece cuáles son los ensayos no destructivos que se deben estar aplicando, cuál es el nivel de intensidad que se debe aplicar de esos mecanismos, de esos ensayos no destructivos, de tal manera de que seamos, digamos, tengamos éxito en la consecución o en el proceso de encontrar esos mecanismos de deterioro, y también nos va a dar como resultado cuándo debemos hacer las inspecciones, dependiendo de cómo se prevé que progrese el deterioro dentro de cada uno de los equipos. Entonces, esos serían los principales. Sí. Sin duda una gran herramienta para toda la empresa, sobre todo el área de petróleo y gas, ¿no? Donde hay tanto riesgo en la parte de los equipos a presión. Pero nos ven mucha gente, Elisaúl, que son del área de minería y de otro tipo de industria. ¿Qué pudieran ellos aprovechar o hasta dónde el IBR es aplicable? ¿Hasta qué tipo de industria? ¿Y cómo harían las empresas que no están cubiertas por esta metodología para adaptar sus sistemas de inspección a lo que dice IBR? Bueno, fíjate que es muy buena la pregunta. El método de inspección basada en riesgo está diseñado para evaluar el riesgo de equipos que están sometidos a un único modo de falla. Y el modo de falla es la rotura, es decir, que pierda el equipo la capacidad de contener fluidos. Entonces, sin embargo, el procedimiento es el mismo de encontrar cuáles son los mecanismos que pueden causar el daño, ¿verdad? Y establecer las consecuencias. Entonces, hemos tenido algunas experiencias en las que se han hecho, no sé si la palabra es adecuada, customizaciones, en las cuales, dependiendo del tipo de proceso, entonces se identifican los mecanismos de daño que pueden causar la interrupción del servicio y se identifican cuáles son las actividades de inspección que digamos, el dueño de la instalación debería estar utilizando para prever esos problemas. Y el cálculo de consecuencias no necesariamente tiene que seguir el procedimiento de la API, sino que lo importante es que se logre conseguir el impacto que tienes en seguridad, higiene, ambiente y en producción, y al final combinar esos dos elementos que te permitan tener un plan de inspección que sea útil para la planta que se está haciendo. Hemos tenido algunas experiencias en plantas de pulpa y papel,
no sé si recuerdas, Smurfit Cartón en Venezuela, yo no sé si todavía están operativos. Allí le estuvimos haciendo un análisis de este tipo y fue un caso de éxito bien importante. No sé si puedo mencionar eh, nombres. Excelente, excelente. Bueno, eso es muy bueno para que la gente sepa que aunque no esté cubierta su empresa dentro del ámbito del IBR, sí podemos utilizar muchas de las ventajas de esta metodología, porque sin duda alguna han dado muchos pasos para alcanzar lo que todos queremos, que son planes de mantenimiento de nuestros equipos a presión de forma segura, ¿no? Que nos garanticen una confiabilidad de esos equipos. Ahora, Claro. Elisaúl, los gobiernos, las aseguradoras, ¿quiénes exigen, más allá del deseo propio de las empresas de hacer un IBR, hay exigencias externas que piden en algunos casos utilizar esta metodología? Mira, existen diferentes normativas, ¿no? Hay lugares o países que se apegan directamente, por ejemplo, al cumplimiento de las normas API. Entonces, las frecuencias de inspección, por ejemplo, de apertura de un tanque, de inspección de un recipiente a presión, de una tubería, se rigen, ¿verdad? Digamos que las normas nacionales son muy parecidas a las normas API, por decirlo de alguna manera, sobre todo aquí en nuestro hemisferio, eso pasa con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, tenemos ahorita una ventaja porque para lo que es la aplicación de inspección basada en riesgo, porque justamente las mismas normas que aplican para las inspecciones de este tipo de equipos, por ejemplo, la API 510 para recipientes a presión, la 570 para tuberías, la 653 para tanques de almacenamiento, ellas dentro del cuerpo de su desarrollo, reconocen que una aplicación de inspección basada en riesgo tiene el suficiente nivel de profundidad como para que esas frecuencias puedan ser modificadas con base en un análisis que estudia más profundamente los mecanismos de deterioro y más profundamente las consecuencias que las fallas pueden tener. Entonces, si ese criterio se extrapola a los diferentes digamos, normativas nacionales que existen en algunos países, puede lograrse unas modificaciones importantes, porque, digamos, te da flexibilidad para que tú puedas aplicar criterios de ingeniería y el nivel de conocimiento y experiencia que tienes de tus equipos para optimizar tus planes de inspección y mantenimiento. ¿Qué beneficio es la otra parte de la pregunta? Es respecto a lo de las aseguradoras. Cuando tú tienes un plan de inspección que está soportado en inspección basada en riesgo, eso normalmente trae como beneficio adicional que los costos de las pólizas de reaseguro disminuyen, justamente porque tienes un análisis más robusto y tienes un mayor nivel de conocimiento, tienes un nivel de incertidumbre controlado respecto a lo que es el conocimiento de tus equipos, y entonces puedes garantizar de una mejor manera la integridad mecánica de tus equipos. Excelente. O sea, que hay un gran porcentaje de empresas, por ejemplo, del ámbito petrolero, que han aplicado, vamos a decirlo, masivamente la inspección basada en riesgo, seguramente, ¿no? Sí, fíjate que el concepto nace fundamentalmente en refinación, ¿no? Sin embargo, hoy en día la aplicación se ha ampliado de una manera muy satisfactoria hacia exploración y producción e incluso hacia petroquímica también. Y hemos tenido experiencias en la aplicación de la metodología tanto en upstream, midstream y downstream, y realmente los resultados han sido bastante satisfactorios. Y también es importante decir que hay empresas entre las top 10 del mundo que desde el punto de vista de petróleo y gas, que han adoptado la metodología como suya, tienen sus propios procedimientos internos y están apegados justamente a lo que es el cumplimiento de estas normas de tipo
API 580 y 581, que son los que soportan el análisis de inspección basada en riesgo. Ok, entonces una persona que quiera hacer un análisis de IBR en su instalación, ustedes como empresa consultora de R2M, donde tú trabajas, prestan ese servicio. ¿Qué significa eso en términos de tiempo, de uso de recursos de la empresa? ¿Qué necesitan? ¿Qué información se requiere? ¿Qué tan difícil o factible es hacer un análisis de IBR? Hablemos a nivel de una de las instalaciones, una planta destiladora dentro de una refinería. ¿Cómo sería el alcance de ese trabajo? Bueno, fíjate, lo primero es la recolección de información es bastante importante, ¿verdad? Porque digamos que de ahí nace, ¿no? O sea, estoy hablando de data sheets, de lo que son diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería de instrumentación, historial de fallas, historiales de inspección, ese tipo de información. Claro, lo que es los balances de materia y energía, esa es información básica que se requiere para hacer el análisis. Y también es importante que se haga una confrontación, digamos, normalmente esto no se puede hacer con una sola persona, ¿no? Aquí necesitamos especialistas de corrosión, necesitamos especialistas de proceso, necesitamos especialistas de inspección, necesitamos gente que conozca de la metodología. Entonces lo que se hace normalmente es que se hace un espejo, porque normalmente, ¿qué ocurre? Que las empresas seguramente tienen la capacidad de hacerlo, lo que no tienen es tiempo. Entonces la idea es que nosotros le coloquemos las manos que hacen falta para desarrollar el análisis y poder, digamos, compartir la experiencia ya vivida en otras aplicaciones que ya se tienen, ¿no? Entonces, esa interacción con el cliente, la idea es que la información se maquile, se maneje del lado de la consultoría, ¿verdad? Y que se hagan reuniones de validación con los especialistas de la planta, de tal manera de que la dedicación hacia lo que es la ejecución de un proyecto de este tipo sea puntual y que puedan dedicarse a sus actividades normales y que no se desvíen, digamos, de los objetivos que tienen planteados, sino que más bien servir de ayuda para el desarrollo de estos temas, ¿no? Claro, para los clientes también hay que tener cuidado con esa palabra puntual, porque definitivamente si ellos quieren hacer esos planes de mantenimiento suyos y quieren confiar en esos planes de mantenimiento, tienen que participar suficientemente en todo ese proceso de validación con todos sus especialistas, los que tú has nombrado, el de corrosión, inspección, proceso, el hombre de mantenimiento, para que ellos realmente estén convencidos de que esos planes están bien hechos por un trabajo de la consultora. O sea que ese trabajo en equipo de consultora con el cliente final es sumamente importante para que sean confiables esos planes de mantenimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio. En tu experiencia, ¿cómo ha sido esa interacción? Bueno, fíjate que pues hay de todo, ¿no? Hay de ¿Tienes todo buenos casos? en la viña del Señor. Hay unos que te mandan un link con los datos y nos vemos en la presentación final. Okay. Entonces, esa es una visual, esa es complicada porque, como tú bien dices, digamos, el feedback que uno pueda tener durante el desarrollo, pues es bastante necesario. Es importante lograr acuerdos en cuanto a lo que son ciertas asunciones que se deben hacer cuando la información está incompleta, difusa, faltan cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, allí eso es esa interacción y esa sinergia hacia el objetivo, pues el que se debe lograr con el cliente, pues se dificulta y pues terminas retrabajando, ¿no? Porque al final alguien te dice, ah, pero es que mira, aquí nosotros hicimos este cambio y este otro, entonces sale en el último momento. Hay otros que son verdaderamente muy proactivos y entonces todas las semanas nos vemos, todas las semanas vemos avances, dedicamos un par de horas para mostrar detalles técnicos. La información fluye bidireccionalmente de una manera abierta
y entonces se enriquece mucho el proyecto porque efectivamente te alimentas de la experiencia y el conocimiento que tienen de su planta. Claro. Entonces eso hace que los resultados sean mucho más ricos. Entonces, y si de repente encuentras un pequeño cuello de botella durante la elaboración del proyecto, pues vas y entonces te reúnes con el especialista que es. No, si es proceso, te vas con el de proceso, si es corrosión, con el de corrosión, si es inspección, con el de inspección, si es operaciones, operaciones. Entonces la vida es mucho más fluida, ¿no? Cuando se logran ese tipo de interacciones, y definitivamente los resultados son mucho más poderosos. Porque como tú bien dices, se cree en la metodología y no digamos, al creer en la metodología, crees en el resultado, aplica la recomendación y se ve la mejora. Entonces, esa es, digamos, Perfecto. una de las ventajas de trabajar por esa vía. Me preguntabas de una destiladora. Mira, una destiladora la pudiéramos, si una destiladora al vacío, ponte, eso se puede tardar entre 3 y 4 meses, dependiendo de la capacidad, entre hacer todo desde la recolección de información hasta tener los planes de inspección desarrollados. Más o menos ese es un esfuerzo para una planta de ese nivel. Obviamente, si te vas a un craqueo, una planta de craqueo catalítico o algo así, pues se extiende más porque tanto la complejidad de la planta como el nivel de información requerido es mayor, ¿no? Ok, imagínate, 3 meses en una planta, quiere decir que una refinería estamos hablando de un proceso de años, ¿no? Pero con todo y eso, las empresas serias tienen que aplicarlo. Nos Lo que pasa es decía, que, ah, déjame hacer una aclaratoria, lo que pasa es que cuando tienes plantas, digamos, una refinería completa, entonces diseñas el, el equipo de trabajo, optimizas el equipo de trabajo de tal forma que se puedan hacer plantas en paralelo y se busca recortar los tiempos. Por ejemplo, hemos tenido experiencias con refinerías que tienen 13, 14 plantas y unidades, pues, por decirlo de alguna manera, y se han logrado en 15 meses, digamos, para tener los planes de inspección. Entonces, no es que no necesariamente la planeación tiene que ser en serie, sino que se buscan oportunidades de hacer trabajos paralelos que digamos, hagan más rápido el proceso como tal. perfecto, cuando nos hablabas de interacción, recordé una entrevista que tuvimos acá con Freddy Valera, que es ingeniero de confiabilidad en el Medio Oriente, y él nos Ajá. decía que los proyectos de ellos allá, en las especificaciones, detallaban una cantidad de puertas, lo llaman ellos, donde cada puerta significa que cuando llego ahí hay que hacer una validación de la información, hay que hacer una interacción, una reunión, una entrega de resultados preliminares, una reunión de tal, y no se puede pasar de esa puerta a otra fase del proyecto, a menos que todos hayan participado y hayan firmado que participaron en esa acción, ¿no? Entonces eso es una forma que ellos han conseguido de garantizar que la participación se garantice y que todas las fases del proyecto que son las deseables se hagan, ¿no? Y realmente nos convenció de que debería ser una mejor práctica incluir esas puertas dentro de las especificaciones de nuestros proyectos. Sí, Ahora, totalmente. Disculpa que te ataje allí, porque incluso hay compañías donde cuando se presentan las revisiones, ¿verdad? Y efectivamente se genera una Common Resolution Sheet que digamos, listas todos digamos, las observaciones de parte y parte, identificas quién debe solucionar el problema, le pones una fecha de cumplimiento y todos la firman. okay. Y entonces se le da seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones y para pasar, como tú bien dices, de un estado a otro del proyecto, existen, digamos, formatos de validación donde requieres, digamos,
la participación tripartita o sea, el cliente con su especialista y de parte del contratista también con su especialista. Entonces, Sí. eso es muy bueno, eso es muy, muy, muy bueno y positivo. Cabe la acotación de que no es limitado a IBR, puede ser para un RAM, Claro, para un MSC, un RCM, cualquier metodología debería tener este tipo de aplicación, ¿no? De seguimiento. Ahora, Elisaúl, totalmente. ya como nuestra última pregunta contigo, sin nombrarnos el nombre de las empresas, ¿qué casos nos puedes decir de gran éxito que hayas tú participado en una empresa donde haya cierta métrica que nos puedas decir, por ejemplo, los planes de mantenimiento resultantes nos dieron una cantidad de ahorros o una reducción del riesgo en tantos miles o millones de dólares? ¿Cómo tú podrías medir el éxito una vez aplicada esa metodología en una instalación? Bueno, Emilio, hay un caso bien interesante con una empresa grande que tenía un programa de mantenimiento de tanques. Sabes que el mantenimiento de tanques es una actividad altamente consumidora de recursos, ¿no? Claro. Y además pierdes la oportunidad de almacenar cuando estás en momentos críticos, ¿no? Entonces, tuvimos un proyecto en el cual nos encargaron hacer justamente el análisis de inspección basada en riesgo para 68 tanques de una empresa bastante grande y reconocida. Y como producto de ese resultado, de los 68 tanques, 23 de ellos pudieron ser extendidos en su frecuencia de mantenimiento, de su apertura para mantenimiento, que estaba pautada de acuerdo a los documentos en 5 años. Se logró extender en unos casos a 7, en otros casos a 8 años, y te imaginas el ahorro que se generó Increíble. por ese, no solamente desde el punto de vista del costo directo que te estás ahorrando en el presupuesto anual, sino también en la capacidad de almacenamiento que tú lograste, y Sí. justamente coincidió en un tema de un incremento de producción donde hacía falta tener mucha capacidad de almacenamiento para poder liberar rápidamente el producto. Y bueno, ese fue un caso de éxito. De hecho, hay un documento que nosotros escribimos un documento técnico que lo publicó, hay una revista arbitrada que genera la Asociación de Ingenieros Petroleros de México. Entonces allí publicamos esos resultados y efectivamente están a disposición, después te los hago llegar para que veas cómo llegamos a esos resultados como tal, ¿no? Ese es un caso de exploración y producción. También tenemos uno En bien ese caso, el interesante. IBR se pagó como 100 veces o 1000 veces, más o menos. No, no, sí. O sea, cualquier cantidad de veces allí el costo-beneficio de la aplicación de la metodología se fue para el cielo, ¿no? ¿Y el otro caso? Y el otro caso era justamente caso contrario, ¿no? Existía la necesidad de parar eran unos intercambiadores de calor de una aerotratadora de diésel. Entonces, pues ya se había extendido un poco la frecuencia de mantenimiento de esos equipos, y se estaba buscando justamente lograr una segunda extensión, pero cuando valoramos el riesgo en el que se estaba incurriendo por tomar esa decisión, entonces el riesgo sobrepasó los niveles tolerables. Entonces se decidió hacer la inspección y el nivel de riesgo disminuyó notablemente, y efectivamente se encontraron hallazgos interesantes en la apertura de los equipos. Oye, excelente. Fue una ganancia igual, ¿no? Así Sí, sí, hayan. es igual, así es. Sí, sí, Esos son dos casos de éxito. Bueno, hay varios, ¿no? O sea, hay diferentes, pero digamos, esos dos son bien interesantes. sí.
Bueno, muchísimas gracias, Elisaúl, por tu tiempo. Interesante esta conversación. La idea de nosotros es llevar en forma frecuente este tipo de conversación con gente como tú, que saben mucho de las áreas de confiabilidad y mantenimiento y contarnos sus experiencias. Y a las personas que nos ven, los invitamos a que remitan esta información a sus colegas y los inviten a inscribirse en la página de inspenet.com, donde ahí tenemos mucho contenido que compartir con todos ustedes. Bueno, Elisaúl, muchísimas gracias por tu tiempo y excelente esta conversación que hemos tenido hoy. No, pues muchísimas gracias a ti, Emilio. Gusto saludarte y bueno, siempre a tu orden. Cuando ustedes consideren, pues, tocamos un tema similar o paralelo y con muchísimo gusto. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, un saludo a toda la gente de allá en tu tierra. Bueno, en nuestra tierra realmente. Sí. Bueno, cómo no, Elisaúl, muchas gracias.